Que estamos estudiando el libro de Ruth. En este libro estamos viendo cómo Dios cuida a su pueblo en medio de situaciones adversas. Y vamos a la tercera enseñanza basada en este libro. Y vamos al capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Hoy continuaremos con nuestra tercera enseñanza. Y dice así la palabra de Dios. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Amén. Oremos una vez más. Padre bueno, te agradecemos por esta mañana darnos tu palabra, única regla de fe y conducta para tu pueblo. Gracias porque por medio de ella hallamos ánimo y encontramos, como Ruth, consuelo. Ruego, Señor, que las familias que están hoy padeciendo diferentes situaciones por causa de las circunstancias que hemos vivido últimamente, nunca dejen de ver tu poderosa mano en medio, a través y por encima de ellas. Señor, danos la gracia de tu Espíritu para crecer en la comprensión y aplicación de tu palabra. Es lo que te rogamos para la honra y gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, una de las cosas curiosas en nuestro tiempo de cuarentena, después que se ha flexibilizado en algunos países más que en otros, es ver cómo la humanidad se solidariza la una con la otra. Por ejemplo, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde está la sede de la Organización Mundial de la Salud, desde donde se han establecido las directrices para que los países establezcan cuarentenas y restricciones en todo orden de la sociedad. Algo curioso pasó, y es que allí donde esta ciudad, que es tal vez una de las ciudades más ricas del mundo, donde habitan más personas prósperas, ahí también ha sido afectada por la restricción. Contrario a lo que se piensa, en Ginebra no solamente hay bancos privados, tiendas costosas donde la gente va a comprar y reuniones de multimillonarios y demás, sino que también hay gente pobre allí en situaciones de calamidad.
Y algo impactante para los medios de comunicación del mundo fue las filas de personas necesitadas de comida en esta ciudad. Lo más impactante de todo fue que empezó por medio de unas personas desconocidas que, al ver la situación en la que estaban muchos inmigrantes, es decir, personas que van desde otros lugares del mundo para establecerse en esta ciudad de Ginebra, en Suiza, allí las cámaras de televisión se preguntaron, ¿cómo es posible que en esta ciudad tan rica hayan pobres? Bueno, varias de estas personas, incluidos hispanos, gente también de nuestro país, comenzó a repartir comida para estas personas. Las filas aumentaban y aumentaban, tanto que al haber todo ese ruido mediático, los grupos sociales que ayudan a los necesitados se movilizaron en esta ciudad de Ginebra y con la ayuda del cantón, como se llama, esa región, comenzaron a cubrir la demanda de todas estas personas necesitadas. Lo más impactante no fue solamente eso, sino que varias personas se preguntaban por qué esto no debe ocurrir en todos los lugares del mundo, como ocurrió en Ginebra. Y dentro de las muchas cosas que las personas opinan, algo curioso y muy importante para la enseñanza de hoy surgió nuevamente. Y es que en Ginebra está prohibida la mendicidad. Es decir, que las personas estén deambulando por las calles viviendo de la caridad pública sin que ellos trabajen. Esto está en la cultura de ellos, pero no siempre fue así. Hace alrededor de 500 años atrás, un pastor presbiteriano de nombre Juan Calvino llegó a esta ciudad también como un refugiado, como un extranjero que huía de Francia. Y allí se estableció y comenzó lo que se conoce como la Reforma Protestante de la ciudad de Ginebra, junto a otros reformadores que estaban antes que él. Y una de las medidas que tomó esta ciudad de Ginebra fue que se estableció la orden de trabajar para todos sus ciudadanos. La holgazanería, la pereza y la mendicidad era prohibido. Hasta aquel tiempo se creía que los pobres eran el tesoro de la iglesia, por eso la iglesia había multiplicado los pobres. Se impedía que las personas establecieran ciertos contratos y ciertos vínculos laborales en donde se les diera, decimos hoy, una especie de capital para iniciar sus propios negocios, y de esta manera, si la persona prosperaba en su negocio, entonces no se le cobraba ni se le pedía a cambio ese capital. Todas estas cosas y muchas más llevaron a que en la ciudad se estableciese una norma, y es que todo refugiado de Europa que estaba en guerra en aquella época, que viniese a Ginebra, tenía que saber que si venía a Ginebra le iban a ayudar, pero con la condición de que trabajara. Y esto basado en la palabra de Dios, porque en la Biblia está muy claro, como pasaremos a ver a continuación, que los pobres, a pesar de su pobreza, tienen que ser productivos, tienen que ser proactivos, y jamás en la Biblia está justificada la pereza, la holgazanería ni la ociosidad. Y esto que todavía está en el alma de Ginebra, a pesar de que la Ginebra de hoy no es tan cristiana como lo fue en la época de Calvino, nos llama la atención a nosotros de la importancia de conocer la palabra de Dios, específicamente en este libro de la Biblia, y darnos cuenta cómo la sabiduría de la providencia de Dios nos habla hoy de manera poderosa, para que sepamos como iglesia que debemos es volver a la Biblia antes de estar poniendo nuestra mirada en cualquier otro lugar que no sea el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por medio del testimonio de sus profetas y sus apóstoles inspirados. La historia que hemos visto empieza en el capítulo 1, en la época de los jueces, cuando había gobernantes corruptos, no distintos a los que conocemos hoy. Ellos simplemente estaban pensando en su propio bienestar, y por ese motivo las personas sufrían y sufrían grandes calamidades económicas.
Como vemos, hubo hambre en la tierra. Es posible que este hambre haya sido no producto de una sequía, como estamos analizando en el texto, sino producto de invasiones de ejércitos extranjeros que venían y le quitaban a Israel sus cosechas. Fue por eso que un hombre llamado Elimelech salió de Belén y se fue a los campos de Moab, un territorio gentil, un territorio donde estaban pueblos que no conocían al Dios de Israel. Allí esta familia, que tenía 2 hijos, se casa también estos hijos con mujeres de la región de Moab. Una de ellas es Ruth, de la quien toma nombre este libro, y posteriormente los 3 hombres mueren. Así que estamos con 3 mujeres viudas en una situación terrible, pero gracias a Dios escuchan que en Belén Dios visitó a su pueblo dándoles pan. La visita del Señor fue la buena nueva, la buena noticia del cumplimiento de su pacto, según el cual Dios había prometido que visitaría a su pueblo dándoles lo que ellos necesitaban para vivir. Estando en los campos de Moab, Noemí oye esto y despide a estas mujeres que habían sido sido adoptadas y ya formaban parte del pueblo de Israel ahora, pero entonces se les dice a ellas, váyanse. Ellas no se van, sino que insiste, hay una conversación ahí y al final Orfa se va, pero Ruth se queda. Luego, 80 kilómetros aproximadamente se van de camino y llegan precisamente a la cosecha. Es en la época de la cosecha de la cebada cuando llega Ruth, Noemí, y la ciudad se conmueve. Recuerden que la ciudad para aquella época era una pequeña ciudad, no es una gran ciudad. Es Belén, realmente es como un municipio muy pequeño, un caserío, llamaríamos nosotros para esa época. Y allí entonces la ciudad le dice, ¿esta no es Noemí? Y dice, no. Noemí significa la mujer cuyo deleite o alegre o una mujer dichosa. Dice, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque la mano del Señor, del Todopoderoso, ha venido contra mí. Y entonces en ese escenario es donde viene el capítulo 2. Y vamos a ver hoy la tercera parte, como les dije al principio, antes del corte, y en primer lugar, dediquémonos a observar el propósito de Dios. Versículos 1 y 3. El propósito de Dios. ¿Cómo vemos el propósito de Dios aquí? Bueno, aquí aparece este hombre en escena, un hombre llamado Booz, quien es familiar de Elimelech, el esposo de Noemí. Esto no es casualidad, nos dice el pasaje. Estas mujeres han tomado una decisión en los campos de Moab y ahora toman nuevamente una decisión. En el caso de Ruth, voy a ir a cegar, voy a ir a buscar la comida. Y coincidencialmente llega al campo de este hombre llamado Booz. No es sorpresa porque la Biblia establece que no existen las sorpresas, no existen las coincidencias en el sentido de la suerte o el destino, de ningún modo. Esta historia nos está hablando de principio a fin del propósito de nuestro Dios. Es un propósito soberano, un propósito planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso no es algo fortuito que Ruth haya llegado a buscar la comida precisamente en la época en la que está empezando la siega y en esta región o en esta parte en particular donde está el familiar de Elimelech. La Biblia nos dice en primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 9 al 11, un poco más acerca de quién es este hombre. Se dice, los hijos que nacieron de Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, príncipe de los hijos de Judá. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz.
La descripción que hace el escritor de las crónicas es que probablemente Booz es una especie de líder del clan de esta tribu de Judá. Así que no llegaron a donde cualquier hombre, sino una persona que es de la tribu de Judá, que es una tribu a la cual Dios le había hecho promesas en particular sobre el liderazgo de Israel, y este hombre, cuyo nombre significa vitalidad, fortaleza o riqueza, es el hombre que va a cambiar la historia de estas mujeres. El propósito de Dios, queridos hermanos, se cumple siempre, siempre, siempre. Nosotros no podemos saber exactamente cómo se va a llevar a cabo, pero se cumplirá. Estas mujeres que vienen, viudas, pobres, desdichadas, se encuentran con el hombre rico, con el hombre festivo, el hombre feliz, el hombre que es honorable y que las va a honrar a ellas. No es casualidad que este hombre sea específicamente como se nos presenta aquí. Un hombre que cuando llega a su propia cosecha, saluda a las personas con una manera muy particular. Recuerden que era el tiempo de los jueces cuando los hombres se caracterizaban no por ser muy piadosos, muy espirituales, sino por ser hombres corruptos, hombres impíos. Y la Escritura nos dice que cuando llega este hombre a hablar con ellos, él los saluda en el nombre del Señor. Es un hombre cuyas primeras palabras son: el Señor los bendiga, el Señor sea con ustedes. El propósito de Dios estaba en que estas mujeres tuvieran una relación, en primer término, con el hombre de Dios, en la tierra de Dios, en el tiempo de Dios. Todo esto coincide porque era el propósito de Dios. Mujeres necesitadas de una gran necesidad de ayuda y se encuentran con un hombre que es el líder de su comunidad y un hombre que además es piadoso. No solo es rico en lo material, sino es rico en lo espiritual. La Escritura dice que la abundancia del corazón habla la boca. Este hombre no era un opresor, un malvado terrateniente, sino era un hombre temeroso de Dios. Tenía una relación con sus jornaleros, tanto que ellos le responden. Esto muestra la buena relación que tenía con sus subalternos. Hermanos, el propósito de Dios se cumple. Jesús nuestro Señor, en Mateo capítulo 6, nos explica cómo es que la piedad, la vida espiritual de un hombre de Dios debe ser genuina. Y una forma en la que ésta se expresa es en el cuidado, en el trato con los pobres. Mateo capítulo 6 nos dice el versículo 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, y para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este texto aquí lo utiliza nuestro Señor Jesucristo, quien nació en Belén, enseñándole a los israelitas en esa misma lógica, que un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios como Booz, es un hombre que no hace un teatro de su vida espiritual. En este caso, la palabra que dice ahí, no hagan esto para ser vistos de los hombres, originalmente es la misma palabra de donde tomamos nosotros la palabra teatro. O sea, fabricar una imagen de hombre bondadoso cuando en verdad no lo somos. El Señor advierte contra el peligro que en su época los fariseos habían cometido, habían sido atrapados. Y era dar limosnas, dar ayuda a las personas para que todos supieran lo buenos hombres que eran ellos. Por eso es que
en la historia del inicio que les conté, estas organizaciones benéficas y muchos ricos les gusta ayudar a los pobres en tiempo de necesidad, siempre y cuando hay una cámara de televisión, una cámara fotográfica donde los vea. Pero esta historia de Ruth nos muestra el propósito de Dios, porque precisamente estas mujeres desconocidas para ellos llegan en el momento donde este hombre, que es un hombre de Dios, trata bien. Y veremos a continuación cómo trata a esta mujer pobre. No la maltrata, no la humilla. Las personas están satisfechas por trabajar con Booz. Ahora pensemos, si nuestro Señor dice que dentro de nuestra vida espiritual está la relación que debemos tener hacia los necesitados, entonces entendemos un poco más acerca de la oración conocida como el Padre Nuestro en Mateo también, capítulo 6, versículo 11, donde nuestro Señor nos enseñó a pedir de la siguiente manera: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de estas mujeres dependía del hombre de Dios, en el momento de Dios, en la tierra de Dios, a través del pueblo de Dios. No es casualidad, hermanos. Dios va a proveer a estas mujeres por medio de este hombre de Dios en esta situación. ¿Notan ustedes la conexión, cómo se ha orquestado todo el propósito de Dios ya en el capítulo 2? Aquí ya vemos que la historia triste del capítulo 1 comienza a cambiar, ya no será igual. Por eso es importante que siempre que contemplemos la situación de una persona en gran dificultad, nunca olvidemos y siempre tengamos en cuenta las cosas desde la óptica del propósito de Dios. ¿Y qué está haciendo Dios en este momento? ¿Y dónde está Dios aquí? No está mal. Como ya hemos visto, no es pecado quejarnos ante Dios. Lo que está mal es quejarnos de Dios. Dios les había dado a conocer la buena nueva en los campos de Moab, y ahora la buena noticia es que precisamente Ruth, sin saberlo, va a espigar, va a trabajar en el campo de un hombre que, además de ser familiar de su marido, o sea, también era un familiar de su suegro. Este hombre era un buen hombre, porque veremos más adelante en otros estudios que no era el único familiar rico que tenían. Había otro familiar rico, pero ella tiene primero contacto con el familiar rico y un hombre piadoso, temeroso de Dios. Qué bendición es conocer buenas personas en nuestra vida que Dios utiliza para nuestro bienestar en tiempo de gran necesidad. Hermanos, Efesios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo nos enseña que en la piedad de los cristianos, también nosotros, los que tenemos personas a nuestro cargo, debemos recordar: vosotros, amos o jefes o gerentes o empleadores, hagan con ellos lo mismo, que es, no sirvan al ojo humano. Dejen las amenazas, la manipulación, el desprecio, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no mira la apariencia de los hombres. Dios no juzga según el juicio de las instituciones humanas. Si es pobre, entonces le tienen compasión porque es pobre, entonces justificamos que destruyan las cosas porque son pobres. Si es rico, bueno, vamos a favorecerlo, aunque sea culpable, pues porque es rico y poderoso. No. La palabra del Señor enseña que un hombre piadoso no debe hacer las cosas ni por lo uno ni por lo otro. Hermanos, otra vez, el propósito de Dios para estas mujeres fue encontrar un hombre de Dios, un hombre que las iba a ayudar en una situación muy lamentable. Por eso es que aquí la providencia de Dios, como ya he dicho varias veces, se muestra claramente. Ruth decidió ir a buscar la comida y Ruth llegó a las tierras
de la familia de Noemí. Con eso aprendemos que Noemí no era pobre. Elimelec tampoco. Malón y Kelión no eran pobres. Estaban en una situación difícil, pero Dios sacude las familias de las naciones. Dios altera la bolsa de valores. Dios cambia las circunstancias de este mundo y hace que muchas veces los que estén en comodidad material desciendan a una situación de precariedad para que su propósito se cumpla y todos los hombres miren hacia aquel que hace todas las cosas en los cielos y en la tierra. Proverbios dice, el rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. El propósito de Dios, por lo tanto, está claramente como telón de fondo de el resto de la historia, desde un inicio hasta el final. En segundo lugar, veamos el precepto de Dios, el mandamiento de Dios. El propósito de Dios es su voluntad soberana, aquello que se ejecuta y que se hace conforme a los planes secretos de Él. Nadie puede oponerse a los propósitos de Dios, absolutamente nadie, ni el infierno, ni los ángeles, ni la naturaleza, ni nadie en este universo, porque Dios es el creador, sustentador y gobernador del mundo. En cambio, los mandatos, los preceptos de Dios son su expresión conocida de lo que moralmente Él desea para su pueblo. Mucha gente piensa que cuando hablamos del propósito de Dios o del plan de Dios o la voluntad de Dios, entonces las personas pueden hacer lo que quieran y pueden impedir el propósito de Dios. No, y 1000 veces no. Como ya lo he dicho, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, esto es imposible. Lo que la gente puede y hace muchas veces es oponerse al propósito de Dios expresado en sus preceptos, en sus mandamientos. Mientras el propósito soberano de Dios siempre se cumple, su propósito preceptivo no siempre se cumple. Otra vez, recordemos que era tiempo de los jueces donde habían gobernantes corruptos y donde había caído en desuso el cumplimiento de la ley de Dios. Y aquí en los versículos 4 al 7 observamos que los mandatos de Dios establecían varias normas. En Israel, Dios había previsto cómo debía tratarse con el pobre, con los extranjeros, con los huérfanos y con las viudas. Por eso es que dentro de la labor, digamos, evangelizadora de Noemí, frente a Ruth, ella le había enseñado lo que enseñaba la ley, lo que la ley de Israel como provisión de Dios obligaba a los israelitas para que ellos regularan su vida a la luz de la bondad y la justicia de Dios. Veamos, por ejemplo, algunos pasajes. Levítico 23, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espiegarás tu siega, sino dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo Jehová vuestro Dios. La norma dice que ellos no debían comerse todo el fruto de la tierra. Ellos debían dejar para los necesitados. Y aquí aparece el nombre sagrado de Dios. ¿Ellos por qué debían hacerlo? Porque Dios lo ordena. ¿Quién lo ordena? El Dios que les dio una tierra cuando ellos eran pobres, miserables y esclavos. ¿Cómo llegó Israel a la tierra prometida? Ellos no traían posesiones. Pues bien, en gratitud a Dios, ellos debían hacer lo mismo. No debían comerse todo porque el Dios que los sacó del desierto y de la miseria y de la pobreza, ahora les decía que debían pensar en los pobres, en los miserables y en los que estaban en calamidad. También tenemos Deuteronomio, versículo 24, capítulo 24, versículo 19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no te devolverás para recogerla. Será para el extranjero, el huérfano y para la viuda. ¿Para qué? Para que Jehová te bendiga en toda la obra de tus manos. Es basado en estas normas y otras que Juan Calvino estableció el ministerio de misericordia en las iglesias de Ginebra.
De las ofrendas que se recolectaron en estas iglesias, los diáconos repartían para los pobres, los huérfanos y las viudas. Eso fue lo que hizo grande a ese cantón suizo que hoy es muy próspero en el mundo y que a pesar de abandonar la fe de Israel, se mantiene en la cultura. Queridos hermanos, los preceptos de Dios también son su expresión de sus propósitos. El plan de Dios no era que el pueblo de Israel fuera pobre. Y aquí voy a precisar algunas cosas. Yo no soy un pastor que enseña el falso evangelio de la prosperidad, que son los falsos pastores más famosos de nuestro tiempo. Pastores multimillonarios, pastores muy influyentes que no tienen siquiera rastros de haber conocido la pobreza. Si acaso la conocieron antes de ser pastores y luego de eso ni se acuerdan de ellos, tanto que los multiplican para mantenerse en sus ministerios. De ningún modo. Pero tampoco soy un pastor de la pobreza porque la Biblia no enseña eso. La Biblia no quiere que en medio nuestro nos rijamos por los principios de la sociedad. Dios estableció desde un inicio que Israel debía obedecer a Dios, también en la forma en la que trataban sus ingresos, sus posesiones, sus riquezas. Una norma como esta está conectada con el pacto de Dios de dos formas. Ya la dije. En primer lugar, Dios les dio a ellos la tierra de Israel, la tierra de Canaán, cuando eran pobres. Por eso ellos debían estar agradecidos con Dios. Por eso debemos obedecer a Dios también en esta área, porque Dios ha sido bueno con nosotros, sacándonos de la pobreza y proveyendo lo necesario para nosotros. Adicionalmente, Dios les dice, dejen ustedes algo para los necesitados, para que el Señor te bendiga. ¿Cómo nos va a bendecir el Señor? Piensen en la honra y el respeto que experimentó Booz junto con sus empleados. Ruth va allá. Y recuerden que para la época no existían los límites o las cercas como hoy las tenemos en nuestra tierra. Dios le había dicho a Israel que los límites no se debían mover. Y si se pone a mirar el libro de Josué, los límites eran límites geográficos. Por ejemplo, un río, por ejemplo, una montaña, por ejemplo, unos árboles. Ellos no tenían ese tipo de lineamientos como los tenemos hoy por causa de tantas personas aprovechadas, ¿no? Que quieren ir corriendo las cercas entre ellos. De ninguna manera, el Señor no enseña eso. Pero tampoco la Biblia nos enseña que Dios no les había dado propiedad privada para ellos. De ninguna manera, cada uno tenía su propia herencia familiar. Pero aún teniendo herencia familiar, el precepto de Dios aquí va a unirse con el propósito de Dios de manera maravillosa. El propósito de Dios era que una mujer que venía desde Moab llegara a descubrir que la región que en medio de una situación de abandono de la fe de Israel, de apostasía, de frialdad espiritual, aún había un hombre familiar de su marido. Probablemente era un tío, posiblemente era un primo lejano. Y ese hombre piadoso, a pesar de que las personas ya no aplicaban estos mandamientos y el pueblo de Israel se había volcado a sus propios dioses, sus propios ídolos, y en lugar de estar obedeciendo la ley de Dios, cuidando de los huérfanos, las viudas y los extranjeros, utilizaban ese excedente para hacer ídolos. ¿Cómo lo hacían? Dioses de la naturaleza. Supuestamente los Baales aparecen en el libro de Jueces. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Que lamentablemente los cristianos también hemos sido absorbidos por el consumismo en nuestro tiempo. Y matrimonios que suman juntos 8 millones, 10 millones de pesos colombianos mensuales, no les alcanza para vivir, están preocupados financieramente, ganan y ganan y ganan y gastan más y más y más. Es necesario volver a los preceptos de Dios y darnos cuenta que el promedio de la vida de nuestro país es mucho más bajo de lo que estas personas están recibiendo. Esto nos enseña una vez más que la providencia de Dios prueba a las personas, no solo con la pobreza en el caso de Noemí y de Ruth,
sino también Dios había probado a Booz con la abundancia, y Booz era un hombre de Dios. ¿Cómo se conectan estas cosas de manera maravillosa? Otra cosa que vemos aquí es que la iglesia del Nuevo Testamento le confía al apóstol Pablo el Evangelio, pero también, junto con el Evangelio, Gálatas capítulo 2, versículo 10, se le encarga a él. Los apóstoles de Jerusalén nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré hacer con diligencia. Queridos oyentes, la iglesia siempre fue durante siglos, hoy decimos, la agencia de ayuda social de Occidente. Quiero que sepan que el Imperio Romano no practicaba estas cosas. Ellos lo hacían era para obtener favores políticos, como lo vemos hoy. Los gobernantes no regalan nada. Todo lo que dan se lo piden a las personas con intereses por vía de impuestos. Por eso la providencia de Dios hoy le recuerda una vez más a países afectados económicamente por estas situaciones, que los gobernantes nuestros no son hombres piadosos, hombres bondadosos, sino hombres malvados que desconocen los preceptos de Dios. Reformas tributarias para no bajar los impuestos, sino para subirlos. Aumentan y aumentan los ministerios, la burocracia en momentos de crisis económica. Eso está en el plan de Dios para destruir a esos gobernantes corruptos e impíos que lamentablemente muchos cristianos ponen su confianza en ellos. Hermanos, Dios ha hecho un pacto con Israel, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. El Señor le dijo a Israel, Deuteronomio capítulo 5, 12 al 15, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo, esclavo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nada más es observar cómo los políticos dicen que las iglesias no son necesarias porque no producen reactivación económica, dicen ellos, porque para ellos toda la vida es materialista. Eran como los paganos del tiempo de los jueces. Hermanos, Dios provee y Dios ha provisto en tiempo donde no habían tantos políticos y lo seguirá haciendo. Disculpe que le diga esto de política, pero está en el texto y tengo que decírselo. El pasaje nos muestra que Israel no dependía de los gobernantes, dependía de Dios. Dios sostiene a su pueblo y Dios le recuerda a su pueblo que había sido esclavo. Por eso Booz no era tan bueno en un sentido, porque Booz simplemente estaba haciendo lo que Dios le había ordenado hacer. Él venía de descendientes y a su vez de otros descendientes que fueron esclavos en Egipto. ¿Cómo Booz no iba a ayudar a esta mujer que venía con gran necesidad de comida y alimento? ¿Cómo un cristiano que ahora salió de la pobreza y ha sido prosperado por Dios, cómo no cumplirá los preceptos de Dios de ayudar a los necesitados, a los pobres, y solamente estar tranquilo en su teletrabajo, facturando y facturando y facturando financieramente para sus propios beneficios? Le puede parecer a usted que yo soy una especie de político, pero no lo dice la Biblia, querido hermano. Acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Acuérdate de eso. Leemos en el texto que Ruth estaba desde que llegó hasta la noche trabajando, porque Dios ordenó que trabajaran aún los pobres. Siempre los gobernantes que dan, y ya vimos que no dan nada, ¿cierto?, hacen que las personas se vuelvan ociosas, que las personas se vuelvan flojas y dejen de confiar en sus capacidades para confiar en la supuesta planificación gubernamental. No, la Biblia nos muestra a Ruth la moabita, pobre pero no perezosa, pobre pero una mujer
que entendía su responsabilidad delante del Dios de Israel. Booz observó cuando llega al campo que esta mujer era esforzada. El capataz que estaba dirigiendo a los segadores, cuando Booz llega y le pregunta, ¿quién es esa joven que yo no he contratado? Y le da el reporte, dice, es una mujer que desde por la mañana hasta la noche trabaja. ¡Qué impactante! Nosotros no necesitamos que nadie nos dé autorización para hacer lo que tenemos que hacer. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hermanos, la iglesia se compone de quienes somos esclavos de Cristo, esclavos de Dios, no somos esclavos de ningún gobierno, de ninguna empresa. Nosotros estamos llamados a guardar el precepto de Dios y dentro de la providencia de Dios está Él. Que si nosotros obedecemos los mandatos, los preceptos de Dios, Dios cuidará de su pueblo. ¿Cómo Dios cuidó de esta mujer? Dios le dio la comida a esa mujer por medio del cumplimiento de los preceptos de Dios. Y no solo para ella, sino también para su suegra que estaba en una gran necesidad. Otra cosa preciosa del pasaje es que este hombre le dice a esta mujer, mira, yo he escuchado de ti lo que tú hiciste con tu suegra y que aún está haciendo con su suegra. Está trabajando para ella y para su suegra. Esta mujer era una mujer moabita, recuerden, pagana, que conoció la sabiduría del Dios de Israel y se dedicó a la obediencia a los preceptos de Dios. Mientras muchos israelitas estaban en la ociosidad, explotando a sus empleados, esclavizando a sus otros hermanos israelitas. Recuerden, era el tiempo de los jueces, y eso lo vemos en el libro a los jueces. No obstante, esta mujer que venía del paganismo estaba obedeciendo al Señor. Segunda carta a los tesalonicenses nos enseña en el capítulo 3 lo siguiente. Les ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, aquel pariente de Booz, descendiente de Judá, Cristo, el Rey, el que tiene la riqueza del mundo, no solamente el que tiene la riqueza del campo de Belén, sino de todo el mundo, porque de Jehová la tierra y su plenitud. Que se aparten, cristianos, de todo hermano, así sea cristiano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. ¿Cuál es esta? Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros, está hablando Pablo, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, Pablo como apóstol en cuanto a su trabajo no era un vago que solamente esperaba que las personas le trajeran de comer. No, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes, para no ser de carga para nadie. Los pastores somos los que más debemos trabajar. Si hay niños ahí que preguntan, ¿en qué trabaja el pastor? Tiene que saber que ser pastor, según la Biblia, es uno de los trabajos más difíciles del mundo porque no tenemos un horario como las demás personas que salen de la oficina y ya se desentienden. Los pastores debemos estar 24/7 disponibles para nuestras familias y para las familias de la fe. Eso es lo que Pablo está diciéndonos aquí, nos está enseñando que en la iglesia nosotros no debemos promover la vagancia de ninguna índole, de ninguna clase, porque es desobediencia a el propósito y el precepto de Dios. Dice, no porque no tuviésemos derecho, es decir, pudiésemos depender de las finanzas de los hermanos, sino que queremos darle un ejemplo a ustedes mismos para que nos imiten. Los filósofos griegos eran vagos. Estudie la historia de Sócrates. La mujer de Sócrates le mandaba a trabajar y le decía, ¿usted qué hace filosofando todo el día y no trae para comer? Sería hoy un joven o un adulto que tiene algunos conocimientos en cualquier área, la política, economía o la teología, y todo el día está en las redes sociales supuestamente defendiendo la fe, mientras es un vago y depende de los suegros o del trabajo de la mujer o una herencia. Es básicamente lo mismo que lamentablemente estamos viendo en nuestros días. Gente que tiene que escuchar este precepto,
También cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, no coma. Porque hemos oído que hay algunos entre ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada, que es otro problema, sino entremetiéndose en lo ajeno. Una persona que no está haciendo lo que debe hacer para buscar pan para su familia anda metido en toda clase de problemas, creyéndose el predicador, el analista político, económico, sociológico, etcétera, etcétera, y es una persona desordenada. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando esforzada, dedicadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no se cansen de hacer bien. ¿Qué debemos hacer? Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, señálenlo, o sea, identifíquenlo, no se junten con él para que se avergüence y se arrepienta. No lo tengan por enemigo, sino amonéstele como un hermano. En la Iglesia Cristiana Reformada de Bucaramanga, lamentablemente, tenemos personas así. Tienen teología, pero le falta disciplina. Queridos oyentes, no piense que por ser cristiano usted está justificado para ser un vago. No, ninguno de nosotros, como vemos en la historia de Ruth, quien supuestamente pudo haberse recostado, decimos nosotros, sabiendo que era un familiar y que debía darle. Como veremos más adelante, era un deber del rico dar al pobre en Israel. Pero no, esta mujer trabajó esforzadamente para ella y su familia. No promovamos la vagancia. Padre de familia, no deje que su hijo esté todo el día en internet viendo televisión, series y series y no aporta para su casa. Hágale un bien y obedezca los preceptos de Dios. No permita que su hija, que quedó embarazada por estar haciendo lo que no debía hacer, sea mantenida sin hacer absolutamente nada. No permita que sus hijos que se graduaron de una universidad, la cual supongo que usted pagó, dure meses y meses y años sin proveer para la casa, porque eso es desobedecer la palabra de Dios. Además es promover la holgazanería de su hijo y hacer que cuando aparezca un político cualquiera que le prometa lo que sea, salga corriendo detrás de 50,000, 100,000 pesos, como lamentablemente hemos visto en las noticias de la capital de nuestro país. Jóvenes cuyos padres los acostumbraron a la ley del menor esfuerzo. Y el otro problema es que se meten en lo que no les corresponde. Se ponen a pelear las luchas que no son suyas. Hermanos, ¿por qué es tan importante esto? Porque mucha gente tiene el concepto que el cristianismo evangélico especialmente está compuesto de la mayoría de vagos que todo el día están orando cuando deben trabajar, y cuando ellos deben orar, como el día del Señor hoy, entonces están trabajando porque no hay tiempo, tienen su vida al revés. Ruth no tenía la vida al revés y era una mujer pagana que conoció al Dios de Israel. Por último, ¿cómo vemos la providencia de Dios aquí entre el propósito soberano de Dios y el precepto de Dios? Esto es maravilloso. Aquí se juntan ambas cosas y aquí usted aprenderá, estimado hermano, estimada hermana, que está empezando a conocer la doctrina bíblica reformada que predicaron los apóstoles, que se enseña en el libro de Ruth y que practicó y predicó Juan Calvino en la ciudad de Ginebra, y nosotros procuramos difundir aquí también. En primer lugar, vemos que mientras estaba trabajando, Booz se da cuenta, y la providencia de Dios hace que este hombre piadoso le dé no solamente permiso para estar espigando allí, sino que le dice con mucho respeto, con mucho cariño y mucha consideración que siga allí espigando para ella y su suegra. La reconoce como una mujer virtuosa. Así como Booz es un hombre virtuoso, él ve que Ruth es una mujer virtuosa y esforzada. También vemos cómo este hombre, además de dejarla, le dice que tome agua y siga realizando sus labores y descanse. Habían unas pequeñas chozas, unas pequeñas casitas donde descansaban los trabajadores. Recuerden que es un trabajo manual, estando acostado así más o menos, acurrucado, estando espigando. Eso era muy difícil, estar recogiendo, recolectando, segando, y esto no es tan fácil. Esto cansa muchísimo y estas personas podían tener descanso. ¿Qué otra cosa encuentra allí? Que este hombre se acerca
y le da una bendición importantísima para esta mujer. Esa bendición viene por lo menos de 5 maneras. Veámosla. Primero, ya dije, le deja que ella siga en el terreno. No la trata como una mujer que está robando allí. No, puede seguir. Segundo, le deja que tome agua. O sea, le da más de lo que ella, por ley, debía dársele. Ahí vemos la gracia de este hombre. ¿Qué más encontramos? Le dice, hija mía, no vayas a otros campos, quédate en este campo y toma lo que necesites. También dice, los demás jornaleros no te van a molestar. Ahí en el texto dicen que era la moabita, o sea, la identificaban como la extranjera. ¿Cómo sabían que era extranjera? La ropa era diferente, el idioma era diferente, los rasgos faciales eran diferentes. No la van a molestar. Y por último, hay ahí una bendición maravillosa. Le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Dios de Israel. ¿Qué es esto? La palabra textual dice, el Señor te pague por tu trabajo, por tu salario. Booz en ese momento no sabe que Dios le va a pagar por medio de hacerla su esposa. Booz no sabe que esta mujer que empieza como una mendiga, pobre, pero que está trabajando para levantarse de nuevo, llegará a ser la ama de todo ese campo de cereales. Esto parece una novela hispana, ¿cierto? La pobre que llegó a ser rica, con la gran diferencia que la pobre que llega a ser rica, ¿qué hace? Primero, lo logra solo por su belleza, no por su trabajo y esfuerzo, ¿cierto? Y segundo, cuando llega a ser rica, ella se le olvida. ¿No es verdad? Pues aquí encontramos algo maravilloso y es la actitud de este hombre. Este hombre, según Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, pronuncia la bendición que Dios le daba a los israelitas. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sabe qué significa eso? Booz está confirmando como un líder de Israel que Ruth ya no va a ser la moabita. Ahora públicamente es acogida dentro del pueblo de Israel. Esto no lo decía la ley, esto es gracia. Ella recibió la bondad del Dios de Israel por medio de estas provisiones legales, pero aún recibió más. Y es que ahora es acogida como parte del pueblo de Dios públicamente. La gente se dio cuenta que al ser aceptada por Booz, un hombre representante de Israel, un piadoso, un hombre espiritual de buen testimonio, entonces ya no debía ser excluida como una gentil, sino que ahora va a ser una israelita por adopción. ¡Qué bendición tan maravillosa! Esta mujer llegó pobre, teniendo una herencia en Israel, y es tratada con dignidad. La providencia de Dios hace que muchas personas en situaciones calamitosas lleguen a conocer la mayor de todas las riquezas, que es el Dios de Israel. La mayor de las riquezas de Israel no era tener el territorio, esa pequeña franja allá en Oriente Medio. Nunca esa fue la gran riqueza de Israel. La gran riqueza de Israel ha sido y es el Dios de Israel, bajo cuyas alas ella vino a ampararse. Esa figura de las alas sobre las cuales la persona se acurruca, digamos, se arrodilla y es protegida, es la bendición que Dios ha prometido para todos nosotros. Jesús, cuando estuvo frente a Jerusalén, dijo que como la gallina junta sus polluelos, así él quiso cuidarlos a ellos. Y los judíos incrédulos fueron rechazados, los gentiles creyentes hemos sido aceptados. Ruth representa aquí la iglesia gentil de la cual usted y yo hacemos parte, que en medio de nuestra pobreza espiritual
nosotros, esclavos de sistemas filosóficos, políticos, económicos y religiosos falsos, hemos venido por la misericordia de Dios a conocer al gran Booz, Jesucristo, el cual nos ha prometido una bendición y nos ha aceptado como su pueblo. Es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, coloque ahí colombianos, venezolanos, argentinos, hispanoamericanos, en cuanto a la carne, ustedes eran incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Éramos ateos del Dios verdadero, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Booz no le entregó su vida a Ruth para rescatarla, pero Cristo sí entregó la suya para rescatarnos a nosotros. La providencia de Dios hizo que a través de situaciones difíciles usted y yo llegásemos al Evangelio. En mi caso particular, nosotros con mi mamá conocimos el Evangelio cuando papá se fue. Cuando mis padres se divorciaron y supuestamente teníamos estabilidad material, pero no teníamos estabilidad espiritual. Ahí fue cuando el Señor escogió en su propósito eterno que llegara el Evangelio a nuestra familia. Desde allí somos ricos, a pesar de que físicamente no lo seamos. Por eso no hay problema, querido oyente, que el Señor utilice una calamidad, una circunstancia difícil, como las muchas que hemos vivido en estos días. Si eso lo ha llevado a conocer al Dios de Israel y ampararse bajo su cuidado protector, esta es una gran bendición. Isaías 54, 4 al 5, el Señor le dice a Israel lo siguiente: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Anticipadamente el profeta Isaías, que era el profeta enviado por Dios a la tribu de Judá y en el territorio de Judá, está diciendo que Dios es presentado aquí como el marido de una mujer abandonada. Booz no le dice que Dios te bendiga, me voy a casar contigo. No. Hasta este momento ellos no saben todo lo demás. El propósito providencial de Dios no estaba claro, pero Él lleva a la mujer a confiar en Dios. Aprendamos a llevar a los pobres y a la gente en dificultad a confiar en el Dios de Israel. En el caso concreto de esta mujer viuda y abandonada, debía recordar que Dios es marido de las viudas, Dios es padre de los huérfanos, Dios cuida de los pobres. Escuche, Dios, todo aquel que quiera llevarse esta honra será juzgado por Dios porque Él no compartirá su gloria con nadie. ¿Cómo olvidará a esa mujer? Ruth, el Dios de Israel. Las mujeres en Moab se prostituían. Las mujeres en Israel se convertían, se volvían a Dios. Y detallemos un poco la vida de esta mujer tan preciosa. Ruth es humilde. Cuando este hombre se le acerca, ella no aprovecha sus encantos ni su sagacidad femenina para engañarlo y mentirle. No, se humilla y lo respeta y le dice: yo no merezco esto, soy moabita. Aquí aprendemos que una mujer realmente piadosa no es la mujer que le exige cosas a los demás, que manipula, impone, le hace decir a los hombres lo que quiso decir y usa todos los medios posibles para sacar su mayor beneficio. De ninguna manera. Eso me hace recordar a mi esposa cuando yo la conocí. Ha sido hasta el día de hoy una mujer muy respetuosa. Primera de Pedro capítulo 3 habla de la mujer que se dedica a decorarse externamente mientras se olvida internamente. La mujer de la Biblia, la mujer que teme a Dios, es la mujer que respeta a las autoridades, es la mujer que honra a las personas que le hacen bien, a las autoridades de Dios.
En el caso específico y directo, sus padres, sus esposos, sus pastores. Estas mujeres, dice, se ataviaban en aquel tiempo. Ruth era más joven. Más adelante, cuando viene el matrimonio con Booz, Booz le dice, ¿por qué no escogiste los jóvenes? Era una mujer sabia, además. Una mujer que conoció la ley de Israel, sabía que Dios escoge bien, no confiaba en sus instintos femeninos para escoger. Normalmente las jovencitas, cuando son aconsejadas bíblicamente, no escuchan consejos, ellas creen saberlo. Hoy están casadas con gañanes, con hombres perversos, hombres que simplemente fueron tras sus apetitos carnales. Ruth escuchaba el consejo de su suegra. Ruth, veremos también que regresa y le dice a Noemí, este hombre me atendió y se llama Booz. Y Noemí le dice, este hombre familiar nuestro. Ruth nos muestra también la preciosa palabra del Dios de Israel. Levítico capítulo 19, versículo 34 dice lo siguiente. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hermanos, los cristianos no sufrimos de xenofobia, de supuesto desprecio a gente que viene de otro país mendigando y buscando ayuda para comer ellos y sus familias. Nosotros no podemos sucumbir ante todos estos prejuicios que existen en la sociedad de cualquier nación del mundo. Los israelitas pecaron por esto y Dios destruyó su templo y los sacó de nuevo para Babilonia, porque olvidaron a parientes, ancestros de ellos como Booz, que no menospreció a esta mujer por venir pobre, miserable y de otro país. La providencia de Dios hace que otros pueblos empobrezcan mientras unos se enriquecen, y que aquellos que se enriquecieron sean probados y luego juzgados por Dios, para luego Dios humillarlos. Si usted piensa que es indigno trabajar en una labor manual para darle de comer a su familia, aunque usted se preparó para desarrollar labores mentales y profesionales y es cristiano, no ha entendido la providencia de Dios. La sociedad nuestra, estandarizada, que empresarialmente piensa que una persona que estudia en determinada universidad debe hacerlo para ganar dinero, inmediatamente se gradúa y va a tener el trabajo esperándolo ahí en la puerta de la universidad, se equivoca, porque ese no es una descripción de la providencia de Dios. Hermanos, si Dios quiere llevarnos como Ruth, que era una mujer, que ya dije, y Noemí, que eran herederas legítimas de una gran herencia, pero que por causa de la providencia de Dios estaban viviendo como esclavas, descendiendo en la escala social a la parte más baja, no se avergüence, glorifique a Dios por ello. Santiago 2:5 nos dice que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. La Biblia dice que el pobre gloríese en su humillación. ¿Por qué? Porque la exaltación será gloriosa. Hermanos, esta vida humana es muy corta. La historia de Ruth no termina aquí. Ella le responde finalmente a Booz, mi Señor, me has hablado al corazón, me has consolado. ¿Cómo la consoló? Con la bendición del Dios de Israel. El consuelo más grande que puede escuchar un pobre, venga del país que venga, buscando la comida para él y su familia del país que venga, es el siguiente: que el descendiente de Booz, más grande, más rico, más bueno, más misericordioso que Booz, comenzó su predicación en una sinagoga de Galilea, diciéndonos según Lucas capítulo 4, el evangelio es predicado a los pobres. He venido a sanar a los de corazón quebrantado y pregonar libertad a los cautivos y a los ciegos apertura de sus ojos, los que están presos en la cárcel también. Para eso fue que el Espíritu de Dios descendió.
sobre Jesucristo. Ruth, Noemí, Booz, eran personas que tenían el Espíritu Santo aún antes de la venida de Jesucristo. Y nosotros que estamos en este tiempo debemos darle gracias a Dios que Él nos use a nosotros para bendecir a otros y que al mismo tiempo use a otros para bendecirnos a nosotros. Esta es la maravillosa gracia que se manifiesta en la iglesia de Cristo y debemos estar consolados que a pesar de lo que pase, hay una familia que jamás será destruida, que a pesar de que uno de nosotros muera, la memoria nuestra continuará por los siglos de los siglos. Algunas lecciones finales para concluir, mis hermanos. Número 1, los propósitos de Dios en el mundo incluyen ambos lados de la experiencia humana. Ambos. ¿Se dan cuenta? Primer libro de Samuel, capítulo 6, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Sheol, que es el lugar de los muertos, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Nosotros no vivimos como el mundo pensando que los ricos siempre serán ricos o la felicidad siempre será para las personas que hoy ríen. No, esto lo dice otra mujer llamada Ana, quien en un momento de profunda aflicción confió en el Dios de Israel y el Dios de Israel le proveyó la misma experiencia que vivió Ruth. Usted que me está escuchando y hoy está pasándola mal, recuerde que es Dios el que está detrás de todo. No es el destino, no son los políticos, no es el pastor, no es que usted por culpa de haberse casado mal entonces merece eso y Dios le está castigando. No, Dios le está enseñando que Él es Dios, que sus propósitos siempre se cumplen, querramos o no aceptarlo. Dios es Dios, Él seguirá siendo Dios, Él afirmó el mundo. Y las cosas de Dios, como dicen los israelitas, ambas cosas vienen de parte de Él. Hay gente que por causa del paganismo de nuestra cultura piensa, eso es de Dios si me gusta y me genera felicidad. No necesariamente. Hay cosas que a uno le gustan y le generan felicidad y contradicen el propósito de Dios. ¿No es así? Claro. Las personas que están felices en una época con un gobernante son los mismos que cuando el gobernante hace determinadas leyes, entonces son los que más se enojan y se deprimen. Por ese motivo, nuestra mirada está en el Señor, cuyo propósito siempre se va a cumplir. Segundo, los preceptos de Dios son únicos en el mundo. Usted no crea que la ONU desarrolló estos principios de la caridad. Ya les dije que en Roma y en Grecia no existía. En Roma existía la figura del gran benefactor, que ayudaba a las personas, pero debía hacerse bajo las condiciones de darle crédito a él y honra a él. ¿Sí? Y cuidadito, él con eso iba ganando poder y apoyo popular hasta llegar a escalar posiciones políticas. La caridad desinteresada, voluntaria y generosa solo viene de la Biblia. ¿Por qué? Porque los israelitas habían sido esclavos, habían sido extranjeros y porque ellos no son los dueños del universo. Queridos, Dios es el dueño de todo. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 al 9. Amen este pasaje, mis hermanos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, dice Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra a la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta es la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de las naciones, los cuales oirán estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es
esta ley que yo pongo delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los padres de Booz le enseñaron que ellos habían sido esclavos en Egipto y por eso él debía guardar la ley del Señor. Booz le enseñó a su descendencia lo mismo y por eso nuestro Señor Jesucristo lo siguió enseñando a sus discípulos. Sus discípulos lo enseñaron en el siglo I y ellos lo dejaron en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios no ha sido cambiada desde el primer siglo. Es la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. Nosotros vemos aquí el precepto maravilloso de Dios, del cual las naciones han copiado, del cual el apóstol Pablo, quien Dios envió a lo que hoy es Europa, introdujo la caridad judeocristiana que no conocía el imperio griego ni el imperio romano. Eso fue lo que cambió Europa y eso fue lo que vino a América de manera desdibujada, eso sí. Pues bien, volvamos a la sabiduría de la palabra de Dios, mis hermanos. Estemos más atentos a las órdenes del reino de los cielos que a las notificaciones, a los mensajes del gobernante de turno. No, Señor, esta es nuestra sabiduría. Y así como Ruth fue atraída por la sabiduría de la ley de este Dios, la misericordia, la dignidad con la que se trata una mujer viuda, lo cual ella no conoció en Moab, que las naciones aprendan de nosotros la justicia, la verdad, la misericordia de Dios. Especialmente en estos tiempos donde los cristianos, algunos, especialmente los que no tienen mucho oficio para hacer, están hablando. ¿Cómo es posible que los gobernantes no tengan en cuenta la iglesia? Porque lamentablemente, dijo Cristo, si vuestra sal pierde su sabor, no sirve sino para ser pisoteada y hollada por los hombres. Una reflexión para nosotros en este tiempo es si como iglesia estamos viviendo adecuadamente los mandatos, la sabiduría de Dios, o estamos inmersos en la sabiduría del mundo con versículos bíblicos encima. No, Dios nos ayude a ver los preceptos suyos. Y por último, la providencia de Dios tiene aspectos misteriosos pero no místicos. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, pero de Jehová es la victoria. Observe este versículo. Dios es el guerrero de Israel. Dios pelea por Israel por medio de la pelea de Israel. ¿Cómo es la providencia de Dios? Dios le dio a comer a estas mujeres, pero ellas tomaron la decisión de dejar Moab. Ellas se esforzaron 80 kilómetros para salir de Moab y regresar a Belén. Estas mujeres fueron humildes y reconocieron el propósito de Dios. Estas mujeres se sujetaron a las leyes de Israel y estas mujeres esperaron la redención del Dios de Israel. Era algo misterioso. Ellas no sabían cómo iba a pasar la situación. Noemí había sufrido tanto que se había olvidado de sus herencias, de sus riquezas. Puede ser que usted como cristiano o cristiana haya olvidado muchas doctrinas y textos que hoy le compartí. En el dolor nuestro corazón y nuestra mente se nubla y es normal. Y necesitamos que Dios nos recuerde y nos recuerde sus bondades infinitas para su pueblo. Pero ser místico es quedarse quieto esperando, como decía Martín Lutero, el ocioso e insensato espera que Dios le lance un pato asado para él comer. No, comentando el Padre Nuestro, dice Martín Lutero, Dios nos proveerá el pan a través de labrar la tierra que Él nos ha provisto, a través del ejercicio de nuestros dones, a través de la familia, de la fe. Por eso pedimos no el pan mío, sino el pan nuestro, el pan de toda la familia. Si la iglesia estuviese orando en este tiempo como nunca antes y predicando el evangelio como nunca antes, otra fuese la historia de la iglesia de Cristo en nuestra nación. Pero lamentablemente hemos dejado nuestro trabajo y nos hemos puesto a hacer el trabajo de Dios, averiguando cuál va a ser el futuro, cuál va a ser las cosas que Dios va a hacer. Nadie lo sabe sino Dios,
y Dios no lo ha revelado. Lo que Él nos ha revelado es su precepto que está en la Biblia, y si hacemos lo que nos corresponde, Dios nos sorprenderá con muchas bendiciones, como lo hizo con Ruth y con todos los hombres de la historia de la Biblia. Hermanos, qué bendición es entender la palabra de Dios.